Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de YouTube de Sofía García o al podcast de Spotify, el canal veterinario de Sofía García, donde hablamos de temas que nos conciernen a los veterinarios, pero que son temas que muchas veces no se habla de ellos en congresos, en formaciones y solo los comentamos en petit comité cuando tenemos algunos foros en los que nos encontramos con compañeros. Cada día traemos algún tema para poder reflexionar sobre nuestra vida como veterinarios y para, además de reflexionar, intentar vivir mejor de nuestra profesión y ser más felices con ella. Hoy quiero traer un tema que es muy importante y que sale muchas veces cuando hablo con veterinarios. La semana pasada tuvimos un evento con los alumnos de la mentoría de oncología de Citopet y es algo que de lo que hablamos constantemente los veterinarios, y es el miedo a que las cosas no salgan como esperamos o la frustración cuando las hacemos y no salen como esperamos. Este problema es un problema que nos genera como dos situaciones. Por una parte, nos genera ese miedo a que las cosas no salgan como esperamos. Muchas veces nos impide ofrecer determinados servicios por miedo a que no hayan bien, servicios con los que no estamos familiarizados y que luego, bueno, pues a lo mejor los clientes resulta que pues ese miedo que tenemos, ¿no?, a que nos echen en cara el haber ofrecido determinadas pruebas o el haber ofrecido determinados tratamientos y que eso no vaya bien. Yo esto lo he visto durante mucho tiempo en oncología y nos limita mucho con los pacientes oncológicos, porque ocurre que a veces ofrecemos estas pruebas o estos tratamientos solo cuando ya estamos en una situación muy desesperada. Como no estamos acostumbrados a ellos, pues lo ofrecemos muy poco. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros ofrecemos pruebas o tratamientos en una situación desesperada, donde el paciente ya tiene una mala calidad de vida, ya está en una fase bastante terminal, las probabilidades de que vaya bien son muy bajas. Y entonces hacemos como una reflexión sobre lo que vemos aquí. Decimos, bueno, es que yo cuando lo he usado no me ha ido bien, por lo tanto no voy a seguirlo recomendando porque realmente es un gasto innecesario o los clientes pues no están satisfechos con el resultado, piensan que lo he ofrecido sin sentido y claro, el problema es que tenemos una estadística muy pequeña y la hemos convertido en un todo. Entonces, esto sí que yo creo que es una de las limitaciones más grandes en oncología. A veces hablo con compañeros y me dicen, no, es que la quimioterapia yo he tenido mala experiencia o he tenido mala experiencia con estos tratamientos. Y digo, bueno, ¿cuántos pacientes has tratado con este problema o cuántas veces has usado este determinado medicamento o este determinado tratamiento? Entonces me dicen, pues no sé, pues 1, 2, 3... y han ido mal. Entonces, claro, el grupo control sobre el que nosotros hacemos nuestra estadística es tan bajo que nuestra estadística no es relevante. Por eso os animo a que cuando vosotros os planteáis determinados tratamientos, os planteáis determinadas pruebas para hacer a vuestros pacientes, preguntéis a compañeros que las han hecho muchas veces y que ellos os digan en su experiencia si esa prueba realmente es útil o no es útil, si ese tratamiento puede ser eficaz. Vale, luego hablaremos de ese puede, ¿vale? Que nunca tenemos la certeza absoluta, pero siempre hay que buscar las pruebas, los tratamientos, siempre hay que buscar quien las haya hecho muchas veces, infinidad de veces a ser posible, porque va a darte una experiencia mucho más amplia que la que tú tengas habiéndola usado solo una o dos veces y habiéndole incluso cogido cierto miedo porque te ha ido mal, y eso a veces, ese miedo pues es el que nos limita a la hora de ofrecer tratamientos. Hay otra cosa que con respecto a esto, es decir, a veces hacemos las cosas con la mejor de las intenciones, aplicamos todos nuestros protocolos y luego las cosas pues no salen como nosotros esperábamos, y esto tenemos que asumirlo. Desgraciadamente no nos queda otro remedio, estamos trabajando en medicina y nosotros no controlamos todos los factores que hacen que un caso vaya bien. Cuanto mejor hagamos las cosas, más factores vamos a controlar, ¿no? Es como antes cuando se operaba sin preoperatorio. Muchos pacientes iban bien sin preoperatorio. ¿Por qué? Porque estaban sanos y tú a la exploración los veías sanos y efectivamente estaban sanos, y otros pacientes pues tenían problemas en la anestesia porque tenían alteraciones que nosotros no veíamos en una exploración normal y que como no se había hecho preoperatorio pues no sabíamos que podían tener esas alteraciones. Entonces a medida que nosotros vamos incorporando más pruebas y más protocolos, ¿qué ocurre? Pues que vamos a trabajar
trabajar mejor, pero siempre va a haber una pequeña parte, estamos en medicina, siempre, incluso en humana, que están mucho más avanzados en algunos aspectos, no pueden controlar todos los factores y por lo tanto nosotros no podemos pretender controlarlo todo, y esto tenemos que asumirlo. Y esto tenemos que asumirlo nosotros y tienen que asumirlo también nuestros clientes, que son la familia de los animales a los que tratamos. Para poder asumirlo y para que esto no nos pase factura, porque a veces, pues a nadie nos gusta que las cosas vayan mal, ¿no? Todos estamos acostumbrados todos queremos trabajar y que pongamos tratamientos y que nuestros clientes nos digan, va fenomenal, está comiendo mejor, está muy animado, se ha recuperado, madre mía, con lo malito que estaba y ahora lo bien que está, muchas gracias. Todos queremos ese éxito. No conozco a ningún veterinario que trabaje para que las cosas le salgan mal, pero tenemos que asumir que a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Y para que esto, digamos, que nos pase la menor factura posible, es decir, que no nos llevemos esta carga a casa, tenemos que pensar en dos cosas, yo creo. Primero, hay que trabajar una súper buena comunicación con el cliente. Yo esto lo trabajo muchísimo porque en oncología esto es muy importante, ya que muchas veces en oncología nos pasa que vas a ver estudios y te dicen, no hay estudios sobre estos tratamientos. Fulanito usó el tratamiento A, Menganito usó el tratamiento B y otros han usado el tratamiento C. Cada uno con un resultado diferente y entonces tú pues eliges de todo eso que hay ahí que vas a usar y ya veremos qué pasa, ¿no? Y entonces ese ya veremos qué pasa, pues claro, tienes que comunicárselo muy bien a tu cliente para que entienda que existen posibilidades de tratamiento, puede que vaya bien, pero no lo sabemos, ¿vale? Y si tenemos una buena comunicación y la gente asume esa parte que nosotros no podemos controlar y lo entiende, pues cuando las cosas van bien, genial, que seguramente si lo hacemos las cosas bien van a irnos bien la mayoría de las veces, que a veces ponemos el foco en lo que va mal y resulta que nuestro trabajo va bien la mayoría de las veces, pero cuando las cosas van mal también lo entienden. Esto es algo que en los pacientes oncológicos es más fácil, yo creo, que en otras especialidades, porque todo el mundo asume que va a llegar un momento en que el paciente no va a ir bien. No, el otro día me lo decía una compañera, dice, con oncología es fácil porque cuando las cosas van mal, los dueños ya lo entienden, nuestros clientes ya lo saben y entonces pues digamos que no tienes esa presión de tenía que ir bien y ahora va mal, porque no es lo mismo que operar, yo que sé, pues una fractura de fémur en un perro de 3 años, pues nadie espera que vaya mal, pero sin embargo pueden pasar cosas, ¿no? Sin embargo, en un tumor que de un perro de 14 años al que le has dado pues 6 meses de vida y a los 7 empiezan a ir las cosas mal, todo el mundo lo entiende. Es verdad que depende de la especialidad, pues unas cosas son más fáciles y otras cosas son más difíciles, pero hay que tener mucha comunicación y dedicar mucho tiempo a esa comunicación, no solamente por tu cliente y porque lo entienda, sino porque el que lo entienda también te va a dar a ti tranquilidad a la hora de asumir que esas cosas no han ido bien. Y luego también hay que tener un poco de consistencia en nuestro trabajo, es decir, nosotros tenemos que estar satisfechos con lo que hacemos. Decía una mentora mía que ser excelente no es hacer las cosas perfectas, sino hacerlo lo mejor posible con los medios que tenemos, ¿vale? Y muchas veces queremos la perfección cuando realmente nosotros no tenemos a nuestra disposición la perfección, ni siquiera aunque la tuviéramos, es lo que decíamos antes, en medicina siempre va a haber cosas que se nos escapen, pero cuando la tenemos, cuando no la tenemos porque no tenemos medios adecuados y resulta que a lo mejor nuestro cliente no se puede trasladar a un centro de referencia donde podrían darle esos medios, o porque no hay un presupuesto adecuado, o porque yo qué sé, pues resulta que el tratamiento es oral y resulta que no podemos dárselo porque es un gato al que los tutores son incapaces de darle ninguna pastilla. Es decir, a veces hay una serie de circunstancias, o el tratamiento ideal era X, pero resulta que ese tratamiento es nefrotóxico y entonces pues no podemos hacer, nuestro paciente tiene insuficiencia renal y entonces en vez de elegir el tratamiento ideal elegimos la segunda o la tercera opción y ya no sabemos cómo van a ir las cosas. No quiere decir que vayan a ir mal, pero tenemos que asumir que el porcentaje de éxito puede disminuir y tenemos que estar nosotros también ser consistentes en, vale, nosotros hemos hecho las cosas lo mejor que hemos podido y tenemos que asumir que las cosas no van bien porque esto para mí es muy importante.
¿vale? Para mí la culpa creo que es algo que todos tenemos en veterinaria, todos los veterinarios tenemos la culpa por no haber podido hacer X o no haber podido hacer Y con algún paciente, sobre todo con gente pues que son nuestros clientes de toda la vida, que les tienes mucho cariño, pacientes con los que has luchado mucho y por determinadas circunstancias pues las cosas no salen como nosotros queríamos. Creo que esto es algo que tenemos que trabajar, porque si no se va acumulando esa culpa y al final pues hace que primero seamos poco ambiciosos porque tenemos miedo de ofrecer cosas, como decía antes, y segundo, suframos mucho. Yo lo veo muchas veces cuando hacemos pues, los eventos presenciales, cuando hablo con veterinarios, que una cosa importante de nuestro sufrimiento es la culpa por no haber podido hacer más de lo que hiciste en ese momento, ¿no? A veces pues a todos nos afecta pues a decidir un día que tenemos que dormir a un paciente por el que hemos luchado mucho o de un cliente al que tenemos mucho aprecio. Todo eso nos afecta y tenemos que darnos cuenta de, bueno, pues de esto, de que esta culpa al final transformarla. No es culpa por no haber podido hacer todo lo que podíamos haber hecho, sino transformarla en yo he hecho todo lo que estaba en mi mano, pero no se ha podido dar, ¿vale? Y igual que quiero que mi cliente lo asuma, yo también voy a asumirlo, porque muchas veces nosotros pedimos que los clientes lo asuman, que no se quejen, que no protesten, pero nosotros somos los primeros en ser súper estrictos con nosotros mismos y no ser benévolos te has esforzado muchísimo, llevas todo el día atendiendo pacientes, has salido tarde por buscar información, has estado estudiando los casos clínicos fuera de tu horario, quitándole esas horas a lo mejor a tu familia para poder ofrecer la mejor calidad a un diagnóstico que era muy difícil, y eso nadie nos lo va a venir a valorar si no lo valoramos nosotros. Así que yo creo que esto es súper importante. Yo lo decía a los compañeros en el evento. Yo veo clínicas, porque muchas veces somos muy críticos con nosotros, muy críticos con compañeros en nuestra profesión, y yo que trabajo con muchísimas clínicas veterinarias, lo que veo es mucha gente haciendo un trabajo estupendo y que no lo valora, no se da cuenta del trabajo. O sea, yo lo veo cuando te llaman, cuando te exponen, ¿no? Y te mandan todas las pruebas que han hecho, te hacen todo el abordaje diagnóstico. Yo digo, ostras, en esta clínica, fíjate, está una veterinaria sola o dos veterinarias sin auxiliar, no tienen muchos medios, y cómo se lo han trabajado para hacer este caso clínico tan completo, o cómo te dicen, no, mira, he probado el tratamiento A, pero ya he descartado esto, hemos tenido, y te cuentan toda la historia clínica y te das cuenta de que esas personas, esos veterinarios o las veterinarias han hecho un trabajo estupendo, y además es que atienden a un montón de especialidades, porque no sé con quién lo hablaba una vez, los especialistas pues muchas veces no lo tenemos, no es más fácil porque al final cada trabajo es diferente, pero al final tú tienes que estudiar solo de una cosa, ¿no? Y sabes que en esa cosa, pues en esa especialidad tú tienes que ser excelente, pero la gente que no hace una especialidad concreta te exige ser excelente en 50 especialidades, y eso pues es imposible, es mucha presión. Entonces a mí lo que me gustaría es hacer una reflexión hoy sobre esa presión que nosotros nos damos a la hora de querer que nuestro trabajo sea siempre excelente, y asumir que primero, no siempre no van a ir las cosas bien, y segundo, estamos en el camino. Piensa, todos los que tenemos mucha experiencia, ¿vale? Yo tengo ya más de 20 años de experiencia, sabemos que aquellos pacientes que tratamos hace 20 años, pues no reciben la misma medicina que los que traté ayer. Eso al final es natural, y dices, es una pena si te toca, pues sí, pero como cuando yo voy al médico, al final todas las personas que te atienden tienen un bagaje, o vas al fisio, o vas al psicólogo, o vas a diferentes profesionales. Las personas que tienes enfrente tienen un bagaje, y ese bagaje al final es experiencia que puede ayudarte a estar pues a trabajar, y puede ayudarte a que tus resultados sean mejores. Así que mi conclusión de hoy es que me gustaría que nos valorásemos más, que os valoráis más en vuestro trabajo, y que penséis en todas las horas, toda la dedicación que tenéis para poder desarrollar vuestro trabajo, y que cada vez que os habéis equivocado, entre comillas, o que las cosas no han ido todo lo bien que os gustaría, es un aprendizaje que os lleváis para que no pase lo mismo con el siguiente paciente.
Y yo es lo que me gustaría compartir hoy, después de haber estado la semana pasada con un montón de veterinarios. Yo veo esto como un temazo sobre la culpa, sobre el querer hacerlo todo perfecto. Creo que no nos damos cuenta de la gran labor que hacemos, del gran nivel que hay en la mayoría de las clínicas, y que eso solo es consecuencia de una cosa, no es aquí a lo mejor me meto en un berenjenal, pero no es por lo que nos enseñaron en la facultad, porque a todos nos enseñaron cosas muy básicas, sino es por el trabajo que hemos hecho después para tener un nivel muy alto. Y eso lo veo en muchísimos compañeros, y lo que veo es que ellos mismos lo valoran poco. Así que si tú eres uno de ellos, espero que empieces a partir de hoy a valorarte más. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete tanto al canal de podcast en caso de que estés en Spotify, o al canal de YouTube en el caso de que me veas en YouTube, para que no te pierdas ningún vídeo, porque cada viernes hablaremos de un tema que es interesante para todos los veterinarios. Un saludo y que pases buena semana.